Muy bien, les decía sobre los tumores. Entonces, lo que un poquito no nos aclara Seymour y nos aclara los libros es el aumento de tamaño tiene que ir del aumento de la actividad de las células. Y esto lo dan los tumores. Todavía no coloquen nombre, todavía no. Es al finalizar, 40 minutos antes del finalizar. Ya les he dado una pregunta. Ahora, depende de ustedes. O sea, yo particularmente, si gasto mi internet, no se trata de ser egoístas. ¿Por qué tratan? Se tratan de fomentar la competitividad. Las personas que están en un sistema, si aquí tengo 25, solo 25 tendrán esa pregunta, los que están en esta clase, una pregunta del examen teórico. Bien, entonces, bueno, así será, mañana tal vez otra más o dos más, bien, pero no lo hagan pues o no lo diseminen entre los que no estén en la clase teórica, ¿no? El que se ha anotado, bienvenido. Y el que le pregunta al otro, ¿qué preguntita era? ¿Qué preguntita? No sé, pues, justo hoy. Ahí está. Entonces aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas van en relación a los tumores, les decía. ¿Por qué? Porque si solo aumenta el tamaño, pero no la actividad, ojo que eso no incrementa la secreción tiroidea. Y lo voy a preguntar porque es una pregunta de examen de residencia. Porque ¿qué se pregunta en el examen de especialidades? Se pregunta anatomía, fisiología, fisiopatología. Y de ahí ustedes bueno, y esta pregunta es del examen de este año, por si acaso. Y me dirán cómo lo sé, ahí se enterará. Entonces ahí está, aumenta el tamaño, pero no la actividad. Eso es igual a bocio. El bocio aumenta el tamaño, pero no la actividad de la célula. Esa es la gran diferencia entre el bocio y un tumor. ¿Bien? Porque los tumores tiroideos lo que hacen es aumentar el tamaño y aumentar la actividad. ¿Bien? Pregunta para el examen de residencia incluso. ¿Qué incrementa el número de células tiroideas? Uno, la característica de mayor estimulación o existir mayor tirotropina. Entonces, mayor tirotropina lo que hace es aumentar el número de células tiroides y transformar justamente estas células en una primera instancia, en proliferación normal, pues, puras células cúbicas. En alteraciones patológicas, formar células de cúbicas a cilíndricas, ¿no? En patologías. Bien, eso para tenerlo en cuenta. ¿Qué más en torno a esto de la parte del aumento de secreción? Nada más. Esto es lo que les marcaba hace un rato. Nosotros ya hemos hablado que de la adenohipófisis viene TSH, la tirotropina. Pero incluso la misma tirotropina está regulada por centros hipotalámicos. Y es que en el hipotálamo tengo a la tiroliberina. Cuidado que confundan. La tiroliberina es en el hipotálamo y TSH en lo que es adenohipófisis. Entonces, todo lo que regula la acción de la liberación de la tirotropina es justamente la tiroliberina, hormona liberadora de la tirotropina. Eso, ¿cómo se llama la tiroliberina o cómo se abrevia? Es diferente TRH. ¿Bien? Ustedes tienen que saber qué es TRH y qué es TSH. TRH igual hipotálamo, adenohipófisis, TSH. Muy bien. Yo puedo cuantificar. ¿Qué cuantifico? Ustedes van a ver un examen de laboratorio en su práctica o pídale a su docente de práctica si puede hacerles esta guía de los valores de laboratorio de TSH, T3 y T4. ¿Bien? Lo que generalmente le pedimos para el perfil hormonal a nivel de tiroides es esto, los valores de TSH, T3, T4. ¿Puede estar alterado solito TSH? Sí, sin estar alterado la glándula tiroides. La glándula tiroides funciona a mil maravillas, pero hay un tumor adenohipofisiario muy frecuente que está liberando mucha TSH. Y si se está liberando mucha TSH, se está liberando pues mucha T3 y T4.
Pero es porque la tiroides no quería, pero ya que le están obligando, la TSH le está obligando. Bien, entonces yo cuantifico TSH. Lo que pido en un examen de laboratorio es TSH para saber si ese paciente hipertiroideo o hipotiroideo está respondiendo a la secreción de la adenohipófisis o no. Pueden existir tumores hipofisiarios que aumenten la TSH o disminuyan la TSH. El paciente puede ser, sus tiroides puede estar de mil maravillas. Yo tendré que buscar que el paciente, si lo diagnostico bien, con valores solo de TSH, puedo hacer un diagnóstico correcto y ver si es adenohipófisis, tal vez necesita una cirugía de hipófisis, no de tiroides. ¿Cuándo me doy cuenta que es de tiroides? Cuando las T3, T4 están alteradas, pero TSH está normal, normalita. Si TSH está en los valores normales en su examen de laboratorio y T3, T4 están alteradas, querrá decir que en la tiroides hay un tumor que está produciendo T3, T4, ¿no? Pero no es el único efecto regulador sobre la característica de la producción de TSH, T3. Hace un momento les decía, ¿no? Esta imagen también es viral, ¿no? Entonces ahí las características de que los estímulos nerviosos en los centros de regulación, de termorregulación, que saben que es en el mismo hipotálamo, ¿no? El centro termorregulador, donde van, recuerdan mis sustancias pirógenas, donde iban al hipotálamo, ¿no? No habré olvidado esos conceptos. Y si me los he olvidado, los repaso, ¿no? Entonces, ojo que los estudiantes de medicina hagan eso. Si se caen, se levantan, si se tropiezan, igual, corren después. Cuidado que estén ahí olvidándose conceptos y luego el día de mañana estén padeciendo en su formación. Esto que estamos resaltando entre la producción de TRH, hormona liberadora de tirotropina, y la TSH, la misma tirotropina, lo que están haciendo es aumentar su secreción porque el hipotálamo es correlativo al control de la temperatura corporal. No se olviden, centros hipotalámicos están encargados de controlar la temperatura corporal. Por eso, exposiciones al frío pueden durante varios días, semanas, aumentar la producción de hormonas tiroides. No lo va a hacer en un día, no lo va a hacer en 2 días, lo va a hacer en periodo de semanas, pero va a aumentar la concentración de T3, T4 e incluso a lo que se requiera. Ustedes van al polo ártico y en esos pacientes o en esas personas que viven en el polo ártico, no les extrañe encontrar más cantidad de T3, T4, ¿eh? Porque esa cantidad incrementada es en respuesta al frío y que en el centro hipotalámico, que es el encargado de termorregulador, también es el encargado de liberar TRH, su vecino, ¿no? Y entonces eleva el metabolismo basal más de lo normal y puede esto compensar las características frías del frío del medio ambiente, con mayor aumento de frecuencia cardíaca, mayor presión arterial, mayor flujo de sangre, ¿no? Ojo que estas características de incremento de hormonas tiroideas pueden, podemos tener a pacientes con ansiedad, con mayor excitación. Esta característica de ansiedad y excitación en estos individuos que viven en el frío extremo estamos hablando, pueden correlacionarse, como dicen algunos artículos médicos, con trastornos psicológicos a nivel de la exposición al frío extremo, ¿no? Entonces, eso también en torno a estos procesos, miren, de excitación y ansiedad, que nos los recalca Guyton en su literatura. ¿Bien? ¿Qué más para describir en torno a Guyton? Este mecanismo de secreción es un círculo de retroalimentación, por si acaso. Nosotros, para describir que existe secreción o se ha producido hormonas tiroideas, se ha liberado tiroxina, ha aumentado el metabolismo basal, lo que viene es generar una inhibición para que TRH ya no se libere. Ya no liberen TRH, porque aquí tenemos buena concentración de T3, T4. Este mecanismo de retroalimentación negativa
negativa, por si acaso, hace que TRH libere menos cantidad de TSH y menos cantidad de TSH disminuye la concentración de T3, T4. ¿Bien? Entonces, es un mecanismo de retroalimentación negativa también para controlar los efectos de producción de T3, T4. Nosotros tenemos mecanismos de acción sintética sobre las características de inhibición de secreción tiroidea. Si el paciente tiene hipertiroidismo, tiroidismo, a causa de un tumor tiroideo, procedimiento quirúrgico, retiro la glándula tiroides. Pero a buenas o primeras, muchos pacientes no se someten a cirugías. Ustedes van a ver que los pacientes que les dicen, ¿necesitas cirugía? De acá a 3 meses van a volver, o de acá a 6 meses, o cuando les vuelva a molestar. Van a encontrar un paciente con colelitiasis aguda o con colecistitis aguda y van a volver de aquí a cuando otra vez les moleste. Tal vez ustedes lo subsanen en emergencias, pero vuelven en ese periodo. Ahora, les dicen ustedes que son diagnosticados de hipertiroidismo y tienen tumores tiroideos y que es necesario operarlos. No se van a operar mañana. Van a pensarlo, van a cranearlo y otra de las cosas van a juntarse su dinerito, ¿no? Porque es un procedimiento que necesita mucha práctica y por eso los cirujanos entrenados en realizar cirugías de glándula tiroides, y ustedes han visto por la anatomía, tiene bastante irrigación, por eso necesitan ser entrenados, necesitan y cobran lo que corresponde, ¿no? Cirugías que van entre los $2,000 a los $5,000 de acuerdo a la complejidad del procedimiento. Una tiroidectomía total, sé que mínimo en una clínica privada está por los $7,000. $7,000 que yo creo que en este tiempo a muchos les es un dinerito. Por lo tanto, ¿qué tengo que pensar? En acción de sustancias sintéticas que supriman la secreción tiroidea. Hablo del tiosinato. El tiosinato reduce el atrapamiento de yoduro. Ustedes han visto la bomba del portador de yodo, ¿no? A través del sodio yoduro. Entonces, sodio afuera, yoduro adentro, regulando lo que primero había hecho la bomba de sodio potasio. Entonces, inhibe de forma competitiva el tiosinato en este transporte de yoduro. Inhibe el mecanismo de atrapamiento. Por lo tanto, hay menos disposición de yodo para la formación de la hormona tiroidea. Este es un mecanismo donde voy y ataco a los pacientes que tienen hipertiroidismo. ¿Bien? Entonces, este es uno de los tratamientos. También tengo el propiltiouracilo, que reduce la formación de la hormona tiroidea, como el metimazol, también dentro de otros de los hermanos que tiene el propiltiouracilo, es el metimazol, por ejemplo, metimazol, así se escribe, metimazol, por ejemplo, es un medicamento para reducir, impedir la formación de la hormona tiroidea, casi parecida a la acción de la anterior en torno a reducir la formación de la hormona tiroidea, pero bloqueando la peroxidación de yodo. Nosotros hemos entendido que la peroxidación de yodo, en esto de la síntesis del yodo para unirse con la tiroglobulina, es un mecanismo importante. Entonces, con el propiltiuracilo, lo que hago es bloquear a la peroxidasa y, por lo tanto, la iodación. La iodación ¿de quién? De la tiroglobulina, de las tirosinas de la tiroglobulina. Entonces, de esa manera actúa el propiltiuracilo. Ahora, cuando nosotros tenemos yoduros inorgánicos o aumentamos la concentración de yodo en el individuo, concentraciones elevadas del yoduro van a tener un efecto, ¿quién diría? Estamos hablando por si acaso, del yoduro inorgánico. Lo que necesitamos es del yoduro orgánico. Entonces, por ejemplo, este yoduro inorgánico que le damos al paciente, lo que va a hacer
es disminuir el atrapamiento de yodo. ¿Por qué? Porque esta reducción se va a reemplazar esta cantidad de yodo orgánico por yoduro inorgánico, y ese yoduro inorgánico va a disminuir, de manera competitiva el yodo que ingresa a la célula, y no se va a formar de la misma manera. No vamos a tener yodo, no vamos a tener el acoplamiento o la organificación, y por lo tanto no vamos a tener la formación de las hormonas tiroideas, ¿no? Ese es los tres mecanismos básicos de competencias de manera general, por eso los digo básicos, de los que van a ir aprendiendo en farmacología, ¿no? A través de los diferentes medicamentos. En los pacientes que sufren hipertiroidismo, miren la fases de esta persona, miren la fases y miren lo que puede llegar a ser el aumento de la secreción. Hay lo que se llama la tiroiditis ¿qué es esto? Tiroiditis de Nagasaki, tiroiditis de la enfermedad de Graves, la tirotoxicosis, el bocio tóxico. Esos son algunos de los que van a producir el hipertiroidismo. Y repito, estoy recalcando el apellido. Por si fuera solo, produce hipo. El bocio tóxico es como un tumor, es como las células tumorales, y va a producir aumento de la secreción, como hace un momento hemos dicho. Aumento de la masa celular y aumento de la actividad. Eso es el bocio tóxico, es diferente del bocio normal. Tirotoxicosis y enfermedad de Graves para esto, y los adenomas también tiroideos. Bien, los tumores más frecuentes en tiroides se llaman adenomas tiroideos. Bien. Esto causa un incremento de la actividad tiroidea, cada uno con su propia explicación. En torno a la enfermedad de Graves-Basedow, enfermedad de Graves, ¿qué va a producir? Va a producir aumento de la característica de las inmunoglobulinas contra los receptores de TSH, ¿no? Entonces eso va a generar un aumento de la T3, T4. Dígame, Gabriela. Doctor, buenas. Quería preguntarle, ¿puede repetir sobre el bocio normal y el bocio tóxico? Ya, Sí. muy bien. Bueno, no se diría bocio normal, es incorrecta la palabra que he usado. Hay dos conceptos básicos. Se dice simplemente bocio, solo bocio, y en el otro lado se lo llama bocio tóxico. Bocio tóxico. ¿Bien? Bocio por un lado, y otra cosa es añadirle un apellido para decirle bocio tóxico. El bocio tóxico es causa de hipertiroidismo. Solo la palabra bocio, que representa el crecimiento, proliferación celular, a causa de deficiencia de yodo, como mecanismo compensatorio, la célula ha producido más coloide, más tiroglobulina, creyendo que es la deficiencia. Entonces, en el bocio, solo en el bocio, hay mayor producción de coloide y por lo tanto mayor producción de tiroglobulina, como si ese fuera el defecto. Y hay menos concentración de yodo. En el bocio tóxico, a diferencia, de la misma manera, va a haber mayor producción de coloide, pero hay mayor producción de T3, T4, a diferencia del bocio normal. Acá, el mecanismo compensatorio es que las concentraciones de yodo están casi normales. Bien, esa es la diferencia en bocio tóxico de un bocio como tal. Entonces, las concentraciones de T3, T4 están normales y hay un crecimiento. Esto a raíz de alteraciones para el bocio tóxico, de la producción de la información genética en las células tiroideas para producir más T3, T4, ¿no? Se han alterado, se han vuelto locas. Muchos de estos efectos celulares se deben a características autoinmunitarias, como el ejemplo de la Graves-Basedow, la enfermedad de Graves, ¿no? La enfermedad de Graves, que es de orden autoinmunitario y que no explicamos muy bien hasta ahora, donde las células del mismo cuerpo desconocen a las del mismo cuerpo. Nuestras propias células nos atacan. Es como meternos un autogol, ¿no?
como Brasil se va a meter un autogol y Bolivia va a ganar en Brasil, ¿no? No tenemos de otra, así sería nuestra única explicación para que ganemos a Brasil en este partido que va a venir. Sé que hay muchos brasileños, pero ahí está, sigue mi apoyo a la selección boliviana. Solo es un partido de fútbol, ¿no? Pero ahí está la característica. Entonces es lo mismo, es como generar un ataque a uno mismo. Entonces la enfermedad de Graves hay a la acción de las inmunoglobulinas tiroestimulantes para la acción de las hormonas como la TSH, ¿no? Eso explica. Y lo que explica también otras causas de hipertiroidismo es lo que les he dicho hace un momento, adenomas, ¿no? Un militante de un partido político ha desarrollado estas características, ¿no?, del exoftalmos. Entonces el paciente con hipertiroidismo tiene características como gran excitabilidad, va a tener un adelgazamiento que puede ser leve, moderado o incluso grave. Algunas veces puede presentar diarrea, porque les he dicho, está aumentada la actividad celular en músculo liso. Puede tener intolerancia al calor, ¿no? Puede tener mayor sudoración, eso también a contribuir con el adelgazamiento. Trastornos como nerviosismos, trastornos psíquicos, por la falta de sueño que pueden tener estos pacientes. Fatiga extrema, pero igual con esa fatiga están cansados todo el tiempo, pero no pueden conciliar el sueño, ¿no? Porque tienen mucha T3, T4. Temblor, un temblor que ya, porque el músculo ha reaccionado demasiado, ha aumentado su tasa metabólica, su actividad de las mitocondrias, síntesis proteica, lipólisis, glucólisis, y entonces esos son los síntomas. Gran irritabilidad, intolerancia al calor, al adelgazamiento, diarrea, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicárdicos, hipertensos, nerviosos, por eso la parte del temblor de las manos, ¿no? Entonces, dentro de una de las características, de la característica del exoftalmos es la maldisposición grasa. Les he dicho, estos individuos son delgados, pero por la mal disposición de las características grasas, no se olviden que alrededor del globo ocular hay un tejido graso. Ustedes que han hecho disección todavía, han visto el globo ocular y han visto que justamente hay una disposición grasa alrededor y que puede alterarse con los pacientes con la T3, T4 y producir la protrusión ocular. Esta protrusión ocular se lo llama exoftalmos. Me hace recuerdo a un ministro esto, ¿no? Exoftalmos, ahí está. Tenemos, a lo contrario, pacientes con hipotiroidismo. En los pacientes que solo desarrollan bocio, a diferencia del bocio tóxico, van a poder desarrollar lo contrario que tenía el hipertiroidismo. ¿Qué significa? Van a tener características de disminución de la frecuencia cardíaca. Todo lo contrario. Si nosotros hemos hablado sobre el hipertiroidismo, en el hipo hablamos todo lo contrario que ha tenido el paciente. Si hemos hablado de un paciente delgado, acá vamos a tener un paciente obeso. Vamos a tener un paciente obeso. Si hemos hablado en el hipertiroidismo de aumento de la frecuencia cardíaca, acá tenemos disminución de la frecuencia cardíaca. Si hemos hablado en el hipertiroideo aumento de la presión arterial, acá tenemos disminución de la presión arterial. Si hemos hablado de la característica del insomnio en el hipertiroideo, acá los pacientes tienen sueño. ¿Cuánto duerme el hipotiroideo? El hipotiroideo, perdón, les decía, va a dormir entre 14 horas, ¿no? Ahí va a tener mayor característica de sueño, va a tener todo lo contrario que tenía el hipertiroideo, el hipotiroideo. Entonces, nosotros necesitamos 50 miligramos de yodo al año. Y entonces, una de las deficiencias dentro del hipotiroidismo o para producir el hipotiroidismo es la enfermedad de otra correlación al igual que el hiper, es como ejemplo la enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto, en este caso, no estimula a la glándula, igual que la enfermedad de Graves, es también autoinmunitaria. Pero en el caso de la autoinmunitaria de la de Graves, estimulaba la producción de la
T3, T4. Acá no. La enfermedad de Hashimoto lo que hace es destruir a la glándula tiroides y por lo tanto producir una inflamación de la tiroides y producir menos T3 y T4. Luego tenemos el bocio tiroideo, o bocio como tal, bocio solamente, donde por la deficiencia de yodo en la alimentación se ha producido estos bocios endémicos, ¿no? Y por menos yodo, menos producción de la T3, T4, ¿no? Entonces, la característica de las anomalías en el sistema de la glándula tiroidea pasan desde este mecanismo, desde la deficiencia de yodo, hasta menos atrapamiento de yodo, menos un sistema peroxidasa defectuoso, deficiencia de la enzima desyodasa, menos desyodasa. Recuerdan que para el MIT y el DIT, la monoyodo y la diyodo, necesitamos la desyodasa. Entonces, menos acción de la desyodasa, que recuperaba, era su mecanismo de reciclaje del yodo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los mecanismos donde explicamos el hipotiroidismo. Dentro de estas características del individuo. Hay una imagen, no lo tengo acá, donde el individuo puede tener la característica de un mixedema en estos individuos, donde el individuo pueda tener una facies inflamada en la cara, ¿no? Eso es lo que va a generar el mixedema. ¿Qué más? Esto es con hipotiroidismo. Ojo que pueden tener la voz ronca también, o tener esa sensación de sequedad en la garganta continua, ¿no? Eso también es las características. Reducción del crecimiento del cabello también, ¿no? Disminución de la sudoración, lentitud mental para estos hipotiroideos. Y esa lentitud mental dentro del hipotiroidismo puede producir el cretinismo, ¿no? ¿Cómo tenemos el cretinismo? Si el cretinismo se lleva en fases de desarrollo durante la vida fetal, el individuo no produce T3, T4, vayan colocando nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo. Entonces el individuo puede tener un retraso mental y tener esa alteración de las funciones tanto mentales como el desarrollo físico normal que debería tener el individuo. Entonces, miren esta fase del paciente con cretinismo. Hay una malformación propiamente del fenotipo del individuo. Ese retraso del crecimiento, alteración de las neuronas, alteración de la simetría a nivel de la facies, por ejemplo, en torno a la posición de las orejas, la alteración en el tabique nasal, la alteración a nivel de la cavidad orbitaria, las alteraciones a nivel de la formación del cuello, un cuello más robusto en estos pacientes con cretinismo, ¿no? Entonces, dan la característica a ser una consecuencia del hipotiroidismo en la vida fetal. ¿Cómo voy a tratar al hipotiroidismo? Al hipotiroidismo le voy a dar tratamiento. Y si lo diagnostico en la vida fetal, también. Porque muchas madres con hipotiroidismo pueden llegar a desarrollar niños con cretinismo. ¿Por qué? Porque van a ver que la acción misma de la tiroxina de la madre puede tener una acción en esto de ginecología y la parte de neonatología que van a ver sobre la vida fetal. Entonces, lo que tenemos que darle al individuo es propiamente tiroxina. Le damos tiroxina. La tiroxina se va a convertir en triiodotironina. Entonces, lo que hago es darle tiroxina a 50 miligramos día, ¿no? Esa es la dosis de la tiroxina, 50 miligramos día. Y en el
Y obvio, ¿cómo voy antes para hablar cómo he llegado al diagnóstico del hipotiroidismo? Con valores de TSH bajo, con valores de tiroxina T3 bajas. Entonces es lo que me interesa. Lo primero que voy a ver son mis valores de TSH, T3, T4 por debajo de la media para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, ya hemos hablado qué tipo de tratamiento vamos a hacer, ¿no? Y hemos hablado de las características de dar tiosinato, por ejemplo, ¿no? En estos individuos. Pero no solamente eso. Si estoy hablando de los tumores, si estoy hablando de los adenomas como causa frecuente, tendré que hacer cirugías, tendré que retirar dichos adenomas de la porción tiroidea. Muchas veces ya las glándulas paratiroides están muy cerca. Retirar a la tiroides puede comprometer la causa de la secreción de la glándula paratiroides. Eso tener muy en cuenta para los pacientes tiroideos. La glándula suprarrenal, no olvidar dónde la tenemos. Ahí tenemos la estructura renal en los polos superiores. En el lado izquierdo la forma de semiluna y en el lado derecho la forma triangular para dichas glándulas. ¿Cuánto pesa cada glándula? 4 gramos, no pesa más cada una, ¿no? 4 gramos y sin embargo representa una gran proporción para las actividades metabólicas del cuerpo. De esta glándula la voy a dividir en algo que se llama la corteza de negro y lo de rojo que voy a separar como el concepto de médula, ¿no? Acá justamente está el concepto azul, está para la parte de médula, que representa solamente el 20% de la masa en la porción de la glándula y el otro 80% está representando a la corteza. La parte de la corteza tiene áreas funcionales. Esta parte de la corteza la voy a dividir en lo que representa la zona glomerular, voy a tener la zona fascicular y la zona reticular. La característica de la corteza es que se van a producir los mineralocorticoides, se van a producir los glucocorticoides en esta parte de la corteza. Bien, y en la parte medular se va a producir esos conceptos ya que los vienen arrastrando y repasando, la adrenalina y la noradrenalina. En mayor proporción la noradrenalina, bien, en mayor proporción la misma noradrenalina, o perdón, la adrenalina en este caso, en mayor proporción la adrenalina, estoy confundiendo acá, en mayor proporción la parte de la médula produce adrenalina, adrenalina, no noradrenalina, noradrenalina a nivel del sistema neurotransmisor. Bien, diferenciada la parte de la corteza, la zona glomerular abarca casi el 15% del segmento, solamente un 15% de estos 80%, el 15%. Estas células son las que van a producir la aldosterona, ahí está el concepto de producción de hormona, la aldosterona. Y no se olviden que la aldosterona controla al sistema renina-angiotensina, ¿no? Y esto sobre la secreción de potasio, que lo vamos a describir en breve. La zona fascicular, que representa el 75%, miren, por eso está de color naranja acá, la zona fascicular, la más gruesa, el 75% de la corteza. Es la zona fascicular donde se está produciendo el cortisol. Cortisol. Bien, ahí está la parte del cortisol. Y la característica de la producción de la cortisol y la corticosterona. Cortisol y corticosterona. Cortisol y corticosterona. Corticosterona. Cortisol y corticosterona. Después. Corticosterona. Corticosterona. Estoy olvidando. Corticosterona. Pucha, no lo puedo mencionar esto, ¿verdad? Ya, esas son las dos hormonas, cortisol y corticosterona. Pero no quiere decir que no sea una zona que no produzca andrógenos. Produce andrógenos, en especial en la zona fascicular, pero
en pequeñas cantidades y también estrógenos. ¿Bien? Entonces produce andrógenos. En el caso de la mujer, ¿dónde se produce la aparición de testosterona que necesita? En esta porción, en la zona fascicular. ¿Y para qué sirve ese andrógeno en la mujer? Para el líbido sexual. ¿Para qué sirven los estrógenos en el hombre? Para las características de metabolismos, ¿no? Metabolismos celulares. Entonces, y por último tenemos la zona reticular, donde se va a producir la deshidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿no? DHEA para la deshidroepiandrosterona, deshidroepiandrosterona. DHA para abreviar, y androstenodiona para la nomenclatura de las hormonas que se producen a nivel reticular. Citadas las hormonas, vamos a ir describiendo la acción de cada una de ellas sobre el metabolismo. Para producir dichas hormonas, necesitamos como base el colesterol. Nosotros, para producir todos los derivados de la producción a nivel de los esteroides corticos suprarrenales, necesitamos el colesterol. Y el colesterol va a venir de la LDL, las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Entonces, las LDL son las que están aportando colesterol. Y necesitamos colesterol. ¿Para qué? Para entender que a través de la colesterol desmolasa, la enzima colesterol desmolasa, se produce la pregnenolona. Ahí está la pregnenolona. La pregnenolona es el precursor, repito, la pregnenolona es importante para entenderlo como precursor a los esteroides suprarrenales. Es el paso de la síntesis de dichos esteroides. Bien, a partir de la pregnenolona, nosotros hacemos la característica de las modificaciones sobre dicha pregnenolona. Puede actuar la hidroxiesteroidea deshidrogenasa y producir progesterona. A partir de la pregnenolona, producir progesterona. Y de la progesterona, la desoxicorticosterona.